se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para el beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo ese lo hace un solo espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se les dio de beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciben más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todos sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros. No todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas y ni todos pueden interpretarlas. Buscan tener los dones del Espíritu que ustedes consideren mejores. Pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Entonces, en este texto hay dos secciones grandes. Primero, de versículo 1 a 11, habla de los dones espirituales y luego en 12 a 31 está hablando de cómo nuestros dones juntos formamos, usando nuestros dones juntos formamos el cuerpo de Cristo. Yo voy a hablarles primero sobre esos dones espirituales. No vamos a hablar de específicos de cada don, sino para qué existen y qué es su función en la iglesia.
Entonces, primero quiero definir qué es un don espiritual. Miramos en, creo que Galatas, los frutos del Espíritu, que es algo que Dios da a cada creyente. Tiene nuevos frutos del Espíritu que yo voy a buscar ahí porque no planeo hablar de eso, pero vino a mi mente. Entonces, en Galatas creo que 5. A ver qué tan bueno es mi conocimiento bíblico. 5:22. Sí. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, esos frutos del Espíritu Santo son cosas que existen o deben existir en cada creyente, pero esos dones del Espíritu Santo es más un oficio especial o una operación especial del Espíritu de Dios que está dado a cada creyente, pero cada creyente tiene dones diferentes. Mis dones no van a ser lo mismo de Xiomara, ni los mismos de Sebas o Somar o de cualquier persona que está aquí en la iglesia. Esos dones son habilidades dadas por Dios a los humanos para edificar su pueblo y para mostrar su gloria. En 1 Corintios 12 miramos 9 dones que están ahí, que son sabiduría, conocimiento o ciencia, como se habla en la iglesia de Dios, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas y interpretación. Y aunque hay esos nuevos acá, en otros lugares de la Biblia hay otras listas y no todos son exactamente lo mismo. Hoy no vamos a hablar de cada uno en específico, sino de hablar que hay una variedad de dones y no todos tienen todos los dones. No todos tienen que tener todos los dones. Y en estos dones hay diferentes manifestaciones. Entonces, ahí en versículo 4 a 6, yo voy a estar leyendo en esto de la Biblia de las Américas, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios que hace todas las cosas. Entonces, dentro de esos 9 dones, a veces aparecen como el pastor que tiene el don de enseñar a los demás. Eso sería un ministerio formal. O, por ejemplo, los que vinieron el martes pasado a ver ese profeta Hernán Acosta. Él tiene el don de profecía y también lo ha desarrollado en un ministerio que es un oficio más permanente, pero a veces esos dones se manifiestan en personas que no tienen un ministerio per se. Por ejemplo, si alguien no dice, yo soy profeta, no implica que no pueden tener en un momento a otro don de profecía, que Dios puede usar a esa persona en una operación específica para edificar a su pueblo. Entonces ahí miramos que tenemos varios tipos de dones. Tenemos personas que tienen dones que conocen, que han desarrollado y que operan en una forma continua para el beneficio de la iglesia, un ministerio. Hay otros que a veces operan de un momento a otro, pero no es tanto en un ministerio oficial. Y también quiero hablar de para qué existen los dones. Y aquí miramos en el versículo 7 que el Espíritu se muestra de manera diferente a cada uno para beneficio de todos. Entonces, en eso, los dones no existen para que yo pueda verme un super cristiano. No existen para que yo y mi relación personal sea mejor con Dios, sino que existen para edificar a la iglesia. Esos dones no existen para nosotros como individuos, sino para que podamos mejorar la iglesia, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. No es algo personal. En la iglesia tenemos, en los Estados Unidos, también en Colombia, hay mucha tendencia en la iglesia de pensar de nuestra fe como algo del individuo. Y aunque sí, nuestra salvación es individual, aquí en la iglesia, esta mañana, somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo
de Dios. No fuéramos diseñados a tener nuestra vida de fe solos. Somos diseñados para vivir en comunidad con otras personas. Y por eso también no todos tienen todos los dones. No soy autosuficiente yo mismo con todo lo que necesita la iglesia. Necesito a mi esposa, necesito al hermano Edgar, necesito a Eduardo, necesito otros cristianos que tienen dones diferentes de lo mío para que juntos podamos ser el cuerpo de Cristo. Y también con esos dones hay un punto importante, que a veces nosotros en nuestra humanidad queremos utilizar eso que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio. Pero Pablo nos da una herramienta muy clave para discernir si es un don real o si es alguien usando algo que tal vez Dios sí ha dado ese don, pero lo están usando para su propio beneficio. Y eso miramos en el inicio del capítulo, en versículo 3. Ahí Pablo dice: les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Bueno, cuando yo era niño leyendo ese versículo, lo tomé de forma muy literal. Entonces, por ejemplo, si yo digo, maldigo a Jesús, entonces es imposible que estoy hablando por el Espíritu Santo, porque ya el versículo, si alguien maldice a Jesús solo por decir esas palabras, ya no es de Dios. O si una persona dice Jesús es el Señor, de eso automáticamente están hablando en nombre de Dios. Lo tomé de forma muy literal cuando yo era niño en la iglesia leyendo eso. Pero no creo que Pablo está diciendo eso de forma tan literal. En vez de eso, que cuando hable que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús, lo que implica es que si alguien está hablando y Dios está hablando por medio de esa persona, entonces lo que se hable y también en su vida no va a ser como discordancia entre lo que ellos están diciendo y lo que está en la palabra de Dios. Es decir, que uno debe tener ahí unidad en lo que uno dice y en lo que uno actúa. Tanto en pues también sus palabras deben estar ahí edificando a la iglesia, deben estar en acorde con lo que dice la Biblia, pero no es solo si uno dice, maldigo a Jesús, no están en la voluntad de Dios o lo están hablando para Dios, sino que su vida y todo su ser debe estar en acorde a lo que dice la palabra. Entonces eso así miramos. Y en la segunda, si alguien dice Jesús es el Señor, no es solo decirlo con sus palabras, sino mostrarlo con toda su vida. Entonces ahí en el versículo 3 tenemos una herramienta para tener sabiduría y discernir si alguien está usando su don, si están hablando en nombre de Dios y realmente es por parte de Dios o si están hablando por sí mismo. Si alguien realmente está usando su don y realmente es un don dado por el Espíritu Santo, entonces su vida y lo que dicen en todo el entorno de ese ministerio y ese don va a estar en la misma línea que tenemos aquí en la palabra. Si hay una diferencia entre lo que una persona está diciendo y la palabra de Dios, entonces eso es una bandera roja que tal vez esa persona está usando el nombre de un don del Espíritu para su propio beneficio. Y el último de que quiero hablar a ustedes es quién decide nuestros dones. Ahí en el versículo 11 dice, todo eso hace un solo Espíritu y Él decide lo que da a cada cual. Es decir, que
nosotros no elegimos el don que queremos. No es como, yo quiero ser profeta. Entonces, ¡pum!, Dios me da ese don y ya, soy profeta. O yo quiero hablar en lenguas y por más que oro, tal vez no va a pasar. Eso es algo que Dios da a cada uno y no es para que nosotros seamos súper cristianos, sino para que Él edifica su iglesia. Él va a dar a las personas que están acá dones diferentes. Lo que Diana tiene de sus dones no van a ser lo mismo que los míos. Y eso es bueno, porque no necesitamos una iglesia llena de Jonathan. Eso sería horrible. Faltaríamos mucho si fuera solo yo. Y por eso tenemos varios dones y que el Espíritu decide quién tiene cuál don. No es por nuestra elección, es por lo que el Espíritu decide, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de desarrollar esos dones que el Espíritu nos ha dado. Bueno, y ahora mi esposa va a continuar con la parte 2, que es el cuerpo de Cristo, para concretar un poquito de esos dones del Espíritu. Bueno, continuando entonces con lo que nos hablaba Jonathan, él ya nos especificó un poco, ¿cierto? Desde Corintios 12, en donde nos muestra cuáles son esos dones que existen, qué es eso del Espíritu Santo y qué es, quién nos da esos dones y para qué son esos dones. Y como lo decía Jonathan, no es para yo decir, wow, soy profeta y aquí estoy, sino es para el bien común de la iglesia. Y ahí es por eso que llegamos a la frase de tú eres una pieza importante para la iglesia. ¿Sí? Más allá de los dones que podamos recibir, también Jonathan nos mostraba desde Gálatas la empatía, el amor, el compañerismo, ¿sí? Y muchas veces pensamos que como no hablo en lenguas, entonces no puedo aportar nada a la iglesia, o porque no estoy allí en el púlpito predicando, entonces no aporto nada a la iglesia, o porque es mi primera vez en la iglesia, entonces no soy importante. Pero acá Dios nos está mostrando que sí, que todos somos importantes, que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios también acá nos muestra la necesidad de la unidad. En 1 Corintios 12:13 dice, nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, todos aquí unidos, ¿cierto? Acá que nos reunimos cada domingo, que nos reunimos los días en la semana para orar, en las diferentes reuniones, y aún así no estuviéramos en persona unidos, igualmente somos una sola iglesia. Y allí esa oración que tú haces por ese hermano, si lo tienes en los pensamientos, ese mensaje que envías a la otra persona de aliento, desde allí como iglesia ya estamos uniéndonos y eso es lo que nos pide Dios, que seamos unidos, que trabajemos en unidad, que oremos por el otro, que así como lo leíamos ahorita, que si una parte del cuerpo duele, que a todos nos duela, que si por ejemplo como Cantor y Camila que se casaron hace poco, que todos nos alegremos, ¿sí? Y en esa medida vamos a comenzar a vivir en unidad y no a pensar, ay, mírenlos, se pudieron casar y yo no. Ay, ellos sí tienen y nosotros no. Vamos a quitar también todos esos pensamientos que desde la carne muchas veces llegan a nosotros, la envidia, la soberbia, el criticar, el juzgar. Eso no quiere Dios. Dios quiere que estemos unidos todos y que podamos asimismo llevar su palabra a otros. Y desde la unidad también hay una necesidad de la diversidad. No todos tenemos los dones como individuos, ¿cierto? Como lo decía Jonathan, si todos fueran acá Jonathan, sería hermoso, pero para él sería horrible. Y en 1 Corintios 28:31 dice, en la iglesia Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros. No todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas, ni todos pueden interpretarlas. Y como les decía, o sea, saliéndonos un poco tal vez de los dones,
¿Qué tal si no estuviera acá Dianita? La alegría que ella imparte en todo momento. ¿Qué tal si no estuviera Juancho, cierto? También con sus dones y talentos, desde su carisma, desde su amabilidad, la lealtad que tiene él, ¿cierto? ¿Qué tal si no estuvieran cada uno de ustedes desde esas habilidades y virtudes que Dios les ha dado como humanos, ¿cierto? Como iglesia también necesitamos ese abrazo de la otra persona, esa sonrisa de la otra persona. Necesitamos a la persona tranquila y necesitamos a la persona que es un poco más extrovertida. Necesitamos a esa persona que siempre está muy alegre y a esa persona que más bien nos trae a la calma. Entonces, como comunidad no necesitamos a todos, ¿sí? Y desde esa parte también, entonces, es aquí en donde volvemos nuevamente. Eres una pieza importante para la iglesia. Y tú puedes decir, bueno, pero es que tal vez solo yo vengo de mi familia. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué cambio puedo hacer yo si solo yo estoy acá, estoy solo y ustedes se pueden sentir que no está pasando nada? Pero recordemos que Dios se encarga de todo. ¿Sí? Nosotros no hacemos nada, es Dios el que se encarga de todo. Y podríamos decir, solo yo estoy viniendo de mi casa, pero si tú no vienes, entonces ¿quién lo va a hacer? Si desde ti no comienza ese cambio, ¿sí? Y ahora que veo llegar a mi mamá con mi hermano, con mi cuñada, con el acordeonero de mi hermano, digo, si mi mamá desde un inicio no hubiese venido y hubiese insistido en vamos a la iglesia, oro por mis hijos, pues no estaríamos acá en este momento como familia. Entonces también eres una pieza importante para la iglesia y para tu familia. Si tú no actúas en tu familia, nadie más lo va a hacer. Si Dios puso en ti, ora por tu esposo, ora por tu papá. No, es que es imposible, mi papá es alcohólico, nunca va a poner un pie en la iglesia, pero es que para Dios nada es imposible. Dios puede hacer milagros en cualquier momento. Dios en este momento puede hacer que una persona sea sanada y nos podríamos sorprender todos, pero como ahorita nos lo hablaba el pastor, le pedimos cosas sobrenaturales a Él y cuando ocurren quedamos como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo pasó eso? Eso fue brujería, fue magia. No, es que fue Dios. Le estamos pidiendo cosas sobrenaturales a Él y Él se encarga de hacer lo sobrenatural. Y si estudiamos mucho más a fondo la Biblia, vamos a encontrar milagros y en momentos y eventos que ocurrieron que ante nuestros ojos como humanos son inexplicables. Pero para Dios es como, tranquilo, eso es un poquito de lo que yo puedo hacer y puedo hacer mucho más. Y en esos momentos es cuando como iglesia tenemos que estar en unidad, alegrarnos cuando pasa esto, ¿cierto? Alegrarnos y también que nos duela si pasa algo. A veces somos muy apáticos cuando le pasa algo a alguien, ya sea de dolor o ya sea de felicidad y no celebramos. O no tenemos, tal vez muchas veces la valentía de ir a decirle a esa persona, oye, estoy contigo, ¿sí? No sé lo que estás sintiendo porque no soy yo el que lo estoy viviendo, pero puedo decirte que estoy contigo y estoy aquí para lo que necesites. Y como iglesia debemos entender ese lenguaje de empatía, de amor hacia el otro y entender que también somos diferentes. En 1 Corintios 21-22 también dice, no debemos juzgar a los que tienen dones diferentes a los de nosotros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y la Biblia es tan hermosa que nos muestra con ejemplos de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Qué haríamos si no tuviéramos una uña? ¿Cuánto duele no tener una uña? Parece a veces como que, no, pues ¿qué hace la uña? Solamente es para que nos las pintemos y nos las arreglemos. Pero si no tienes una uña, te va a doler todo el cuerpo. Si no tienes esa uña, se te puede infectar el dedo y de ahí en adelante pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, desde allí tenemos que empezar también a entender eso. ¿Qué pasa si esta persona que está a mi lado no viene a la iglesia? ¿Sí? No solamente es, ay, cuánta falta me va a hacer, sino en el reino, ¿qué está pasando si mi hermano no viene hoy? Y por eso tenemos que preocuparnos, que si no vemos que alguien no llega, llamémoslo. Oye, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué te pasó? ¿Cierto? Y no podemos ser una iglesia sin diversidad. Si el pie dijera, como soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo. No por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todos y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo.
Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Entonces desde allí, si desde el cuerpo humano en sí mismo, cada parte es diferente, pero indispensable, pues así mismo somos como iglesia. Cada uno de ustedes es diferente y eso es lo que los hace importantes en la iglesia. Cada uno aporta. Ustedes pueden decir, pero yo solo vengo. Sí, pero con eso ya estás aportando a la iglesia. A alguien le alegra que tú vengas, ¿sí? A alguien le alegra ver tu linda cara, que tú te sientes al lado. Eso alegra en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que vivir en unidad. Tenemos que empezar también a ver al otro como alguien importante para mí. Y también acá una parte del versículo nos dice, a veces esos órganos del cuerpo que no se ven son muy vitales, ¿cierto? Nosotros no vemos el corazón, nosotros no vemos nuestro páncreas, pero qué tan importante son esas partes del cuerpo. Y muchas veces podemos, como humanos, ¿cierto? Desde el orgullo, muchas veces herirnos como, ay no, pero es que yo no estoy en la alabanza, no, pero es que yo no soy nombrada como líder, entonces no soy importante para la iglesia, ¿cierto? Porque no se está viendo mi cara o no se está escuchando mi nombre, entonces el pastor no me tiene en cuenta o la pastora no me tiene en cuenta. Pero acá Dios nos está diciendo es que tú que no te ves, aún así eres importante. Tú que oras por esa persona, esa oración cuán importante es, ¿cierto? Esa alabanza que tú estás haciendo, es hoy que estamos en día de ayuno, hay un motivo especial por el que estamos ayunando. Más allá también de adorar a Dios, pero tú estás ayunando también con una intención. Hay una petición en tu corazón que en este momento tú estás diciendo, Señor, estoy ayunando por esto. ¿Y qué tal si tú ayunas también hoy por una persona que esté a tu lado? Una situación que tú sepas tal vez de esa persona y ayunar también por esa persona. Desde allí ya todos comenzamos a ser importantes y todos comenzamos a ser una pieza muy importante en la iglesia. No faltes, porque tú aquí, más allá de llenar una silla, el cielo se pone de fiesta cada vez que tú llegas acá. El cielo se pone de fiesta porque dicen, wow, mira, llegó a adorarme, llegó a exaltar mi nombre, porque recordemos también que venimos a la iglesia para adorar a Dios y para colocar su nombre en alto. Y acá finalmente tenemos el versículo 1 Corintios 12:27 que dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Entonces, eso queríamos compartir hoy con ustedes. ¿Tienes algo más que decir? ¿No? ¿Te dijiste todo, amor? Gracias. Su español ya se acabó. Entonces, muchas gracias por este tiempo y que Dios les siga bendiciendo.